Y aquí llegamos nuevamente a lo que les mencionaba yo, el sincretismo religioso, ¿ya? Cómo empezaron a coexistir elementos de ambas religiones. Vamos a entender el sincretismo religioso a través de manifestaciones religiosas, ya que la imposición del cristianismo no logró eliminar por completo las concepciones religiosas de los indígenas, como ya les señalé anteriormente, ¿ya? Entonces, fueron mezclándose ideas o nociones indígenas con ideas y nociones españolas, ¿ya? Entonces se permitían ciertos cultos, ¿ya? Como ya bien les señalé anteriormente, por ejemplo, un culto donde se pueden visualizar bastantes elementos españoles como indígenas es lo que acontece acá en el norte con la fiesta de la Virgen de la Tirana, ¿ya? Porque si bien se está adorando a la Virgen María, que es la Madre de Jesús dentro de la configuración de la Iglesia Católica, ¿ya? También para los indígenas a través de esta fiesta es una forma de adoración hacia la Pachamama o Madre Tierra, ¿ya? Y se mantienen elementos o convergen elementos de ambas religiones, ¿ya? Yo les voy a mostrar ahora una imagen extraída de una de las tantas fiestas de la Virgen de la Tirana que se realizan año a año en el norte de nuestro país, ¿ya? Y quiero que observen y me puedan decir si son capaces de identificar qué elementos pueden ser catalogados como netamente europeos o españoles y qué elementos son con características del mundo indígena. ¿Ya? Voy a socializar con ustedes esta imagen, la observan y espero que puedan comentar o extraer información o identificar estos elementos que les estoy señalando. ¿Ya? No sé si alguien quiere participar o me puede señalar elementos de la religiosidad española o de la religión de los indígenas. ¿Quién puede identificar imágenes? ¿Qué elementos pueden identificar? El aspecto religioso de los trajes. El aspecto religioso en los trajes, ¿ya? Esta es una fiesta religiosa, pero hay que identificar cuáles son elementos españoles y cuáles son elementos indígenas. La cruz, las cruces españolas. Ya, Lide, muy bien. ¿Qué más podemos identificar? Los guantes, profesora. Ya, Anaí, cuéntame, ¿qué significan los guantes? O sea, que yo pienso que los guantes como los españoles ocupaban, yo creo que es por eso. Y igual la máscara, eso es lo que tienen en el... Porque ¿En el rostro? los indígenas sí pues se ponían máscara. Ya, muy bien, ya. Acá, ¿qué podemos apreciar acá en esta imagen? ¿Qué elemento creen que es? Un corazón. Ya. Ese elemento significa el corazón de Jesús, ¿no? Dentro de la religión española. Ya, y hay otro elemento de la religión católica. Los colores son más cercanos a la cosmovisión andina, ¿ya? El concepto entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, ¿ya? Todas esas señales nos van dando señales de un sincretismo. ¿Ya? En una primera instancia, estas actividades eran netamente indígenas para rendir homenaje a la Pachamama, pero posteriormente se fueron mezclando para rendir tributo tanto a la religiosidad española como a la religiosidad indígena. ¿Ya? Y se fueron interactuando y se fueron entrelazando, y esta es una de las formas de sincretismo. ¿Ya? Los sincretismos es cuando se mezclan elementos
de diferentes culturas. En este caso, en este contexto, es el sincretismo religioso, ¿ya? Pero también hay un sincretismo cultural que vamos a apreciar más adelante en cómo elementos, por ejemplo, de la gastronomía, que en alguna instancia eran netamente españoles, ahora se mezclan productos y salen nuevas formas de gastronomía, ¿ya? El lenguaje también se modifica porque, por ejemplo, nosotros tenemos muchos modismos que están aceptados dentro ya de la Real Academia Española, pero que el origen de esas palabras radican en lenguas indígenas, ¿ya? Pero nosotros está tan interiorizado en nuestro vocabulario que ya se reconocen como palabras en la Real Academia Española, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. No sé si quieren hacer alguna consulta, preguntas varias con respecto a cómo fue este proceso de evangelización de los indígenas. A pesar de todo, se podría decir, entre comillas, que la parte religiosa acá en América trataron dentro de lo que cabe ser lo más ameno y tratar, entre comillas, de proteger a los indígenas, ¿ya? Eran, entre comillas, por decir, los más conscientes dentro de del maltrato que vivían los indígenas, porque igual, bueno, hasta el día de hoy se han cometido errores en diferentes instituciones, ya no solamente de índole religiosa, sino también de índole administrativa, de índole económica, y eso ha sido sucesivo y cíclico dentro de la historia, ¿ya? Igual, por ejemplo, dentro de algunos que tenían una configuración valórica más elevada, eran los que informaban a España las situaciones de maltrato que se estaban dando acá. ¿Ya? Otros también hacían vista gorda de la situación y disfrutaban de los privilegios nomás que habían logrado tener acá en España, en América. ¿Ya? No sé si tienen dudas, consultas, preguntas varias con respecto a este proceso. Profesora, entonces usted decía que ellos también enseñaban a leer y a escribir a los indígenas. Sí, son las primeras instituciones que apuntan a lo que es la educación, ¿ya? Bueno, igual dentro del mundo indígena, el concepto de educación tenía que ver más con la transmisión antes que llegaran los españoles, tenía que ver más con la transmisión de costumbres y tradiciones. Ese era el concepto de educación de ese tiempo. La idea, y también marcado que a los varones se les enseñaba faenas agrícolas, los preparaban para la guerra, ¿ya? Esa era la educación que tenía el varón indígena, ¿ya? Y en el concepto de educación para las chicas era que pudieran hacer oficios, desenvolverse en labores domésticas, el cuidado de los niños, ¿ya? Eso era el concepto de educación antes de la llegada de los españoles, ¿ya? Posteriormente, estas congregaciones religiosas también tenían un aspecto social, ¿ya? Entre esos también eran los pioneros en lo que es educación, ¿ya? Como bien señalas tú, estaban encargados de educar, ¿ya? Y no solamente solamente en el enseñar a leer y escribir, sino a llegar hasta procesos más evolucionados. Ya recuerden que la orden de los jesuitas incluso llegó a los primeros lineamientos de las universidades acá en Chile, ¿ya? Igual en muchas décadas y de hecho las clases por mucho tiempo fueron impartidas por sacerdotes y monjas, ya hasta en contextos universitarios, porque eran los que tenían tiempo, entre comillas, dentro de sus periodos de reflexión, eran los que tenían acceso a estudiar, eran los que tenían acceso a revisar libros, eran los que manejaban grandes bibliotecas, entonces eran los más idóneos en ese tiempo para poder desarrollarse a todos los procesos de enseñanza-aprendizaje de la época,
¿ya? También eran bastante, participaban harto en lo que eran, lo que tenía que ver con la salud, ¿ya? En la parte de, si bien no eran médicos propiamente tal, colaboraban mucho, sobre todo en lo que el rol de enfermería lo asumían las monjas, ¿ya? De hecho, hasta el día de hoy en algunos países de América Latina hay congregaciones religiosas que se dedican solamente a la entrega de primeros auxilios, ¿ya? Y están a cargo de monjas, ¿ya? Esas eran como las dos actividades sociales más predominantes dentro de las actividades que tenía la religión católica aquí en España. Dedicarse a colaborar en temas de educación, dedicarse a colaborar en temas de salud, y también otro rol muy importante era la parte de los archivos parroquiales. ¿Ya? Recuerden que ellos eran los que asumían el rol de lo que hoy por hoy nosotros conocemos como registro civil, todos esos datos. Y también lo que le interesaba también a la corona española era que cobraran el diezmo, ya esta parte de índole administrativo y económico, para tributar a las arcas de la corona española. Y también proteger a los indígenas, que era uno de los pilares principales de que se instaurara las órdenes religiosas acá en América y en Chile. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta Profesora, extra. Dígame Flavia. profesora, cuando usted habló de los sacerdotes, dijo que ellos se encargaban de las misiones, pero no entendí bien a qué se refería con las misiones. Ya, cuando hablamos de misiones en contextos religiosos, es que ciertos grupos se trasladan a vivir en las comunidades indígenas, ¿ya? Estaban con ellos todo el día, toda la noche, se instalaron a vivir convivieron con ellos, ¿ya? 24/7. Vivían en una ruca, compartían con los alimentos que consumían los indígenas, con el sistema de vida que tenían los indígenas, participaban en las labores agrícolas y de los indígenas, estaban ahí con ellos, se fueron a vivir. Es como cuando uno dice, hago un estudio etnográfico y yo voy y me voy un mes o un año a vivir en la comunidad propiamente tal donde yo estoy haciendo mi estudio, ¿ya? Entonces, ¿cómo? Los indígenas de forma voluntaria no querían ser cercanos, ni tampoco les interesaba ni les llamaba la atención esta nueva religión. Los indígenas fueron y se insertaron en su mundo para dar a conocer su religión, ¿ya? Entonces, estando ahí in situ, dentro del mundo, entre convivir con algunos grupos de indígenas, ellos pudieron entregar la religión. O sea, salían de la iglesia o de la ciudad propiamente tal donde vivían y tenían todo el confort, y se trasladaban a vivir, a convivir. Incluso hay algunos sacerdotes que se despojaron de sus atuendos religiosos y empezaron a usar la ropa de los indígenas. Llegó hasta ese punto el nivel de convivencia entre algunas de estas órdenes religiosas. Y eso se llama misión, ¿ya? Es como decir, voy a hacer el trabajo en terreno. Por ejemplo, el caso de usted, no sé, por decir que ustedes siempre están en el contexto de la universidad, de las clases, y cuando ustedes van a sus procesos de práctica, esas son sus misiones porque están insertos en el lugar propiamente tal donde están aprendiendo, donde van a enseñar. Lo mismo era con esta característica de las misiones, era ir a vivir con el pueblo de indígena o la comunidad indígena, vivir el día a día, ver cómo se desarrollaban en sus labores diarias, cómo era compartir los mismos alimentos, ser uno más, y a la vez difundir la religión católica para que fuera más cercana y más llegadera. O sea, entre comillas, ellos decían, si los indígenas no vienen a nosotros, nosotros vamos a ellos. Y todo ese sistema se llamaba misiones. No sé si resuelve tu duda, Flavia. Sí, profesora, entonces el único fin con el que hacían eso era para insertarlo en la religión católica. Claro, porque la idea era tener más, que se convirtieran al catolicismo. Esa era la idea.